Muy buenas noches, hermanos. Qué bueno estar con ustedes en esta oportunidad celebrando la reforma de la iglesia en el siglo XVI y también buscando cómo animarnos a seguir reformando a la iglesia y avanzando el reino de Cristo en nuestro mundo. Estoy muy agradecido a los hermanos quienes organizaron estas conferencias por darme esta oportunidad de participar y también me dieron como tema de mi charla el tema de la Confesión de Fe de Westminster. Y obviamente no puedo decir mucho de este documento tan largo en pocos minutos, pero lo que quise tocar en esta oportunidad es el tema de la visión teológica de Westminster, la visión teológica de la Confesión de Fe de Westminster o de la Asamblea de Westminster en el nuevo milenio. Y mi idea es tratar de ver dentro de la Confesión de Fe y lo que hizo, la obra que hizo la Asamblea, ver en esto su visión teológica como una visión teológica para nuestro nuevo milenio. Ahora, no sé cuántos habrán leído el libro de Tim Keller, pero en su manual de instrucción para la plantación de iglesias, Keller populariza la idea del teólogo Richard Lenz de una visión teológica, lo que él llama visión teológica. Para Lenz y también Keller, una visión teológica funciona no tanto como fundamentos para sostener un edificio o una casa, un edificio de una plantación o de un movimiento de plantación de iglesias, sino como una trayectoria señalando el camino hacia el futuro. Es algo que siempre nos orienta, nos guía, nos direcciona en medio de circunstancias y contextos distintos y diversos. Es necesario tener fundamentos, pero un movimiento de plantación de iglesias que solo tiene fundamentos teológicos y falta expresar estos fundamentos en una visión teológica, tiende, según Keller, tiende a atascarse en un fundamentalismo, siendo rígido y quebradizo, y dice él que no tiene la flexibilidad necesaria para adaptarse en medio de los diversos desafíos y obstáculos que se presentan. Pero en el otro extremo, un movimiento de plantación de iglesias que se construye solo en base de técnicas, destrezas, estética o moda, no tiene raíces para anclarse en los vientos culturales o las tormentas que siempre ocurren. Y dice Keller, una visión teológica nos ayuda a escapar de los dos extremos. Uno es tener fundamentos, pero sin flexibilidad para el contexto, y el otro es solamente enfocarnos en técnicas o estética o cosas así. Una visión teológica está basada en fundamentos, pero aclara la trayectoria hacia el futuro y así nos da la fuerza, la solidez y a la vez la flexibilidad y resistencia para el largo plazo. Pero una pregunta que podemos hacernos es, ¿dónde podemos encontrar o cómo podemos desarrollar una visión teológica? Yo sugiero que la Confesión de Fe de Westminster, además de ser un credo de las dogmas fundamentales de la fe cristiana, también nos da los lineamientos de una muy buena y bíblica visión teológica. Es una confesión de fe y por tanto contiene muchos de lo que llamaríamos fundamentos, los fundamentos de la fe, pero es más largo que casi todos los demás credos históricos. De hecho,
muchos lo han criticado de ser muy largo y de ser demasiado detallista, es decir, por ir más allá de los fundamentos de la fe. Yo considero que la Confesión de Fe de Westminster funciona y siempre ha funcionado no solo como un credo de los fundamentos de la Iglesia o de la fe cristiana, que distingue, por ejemplo, la herejía de la ortodoxia o una secta de la Iglesia verdadera. Más bien, si lo vemos en su contexto histórico, se debería considerar como la continuación del gran proyecto misional de los reformadores, los grandes reformadores, Martín Bucero, Pedro Mártir Bermiglio, Tomás Cranmer y otros más, 80 años antes de la Asamblea de Westminster. Bucero, por ejemplo, escribió un libro que se llama De Regno Christi en latín, y lo escribió a pedido de Cranmer y el rey Eduardo VI para que sirva como manual o libro de texto de evangelizar y discipular la totalidad de los tres reinos de Escocia, Irlanda e Inglaterra. El trabajo, es decir, el trabajo de la reforma y el discipulado, la evangelización de las Islas Británicas, ese trabajo fue interrumpido por la reina María Sanguinaria, la reina, más adelante la reina Isabel, y luego el rey Jaime y su hijo Carlos I. Pero en los años 1640, los pactantes, es decir, los pactantes de Escocia, de Irlanda y de Inglaterra, ellos tomaron la iniciativa para retomar ese proyecto de Bucero, de Mártir, de Cranmer, de Eduardo y los demás. Y nosotros, cuando consideramos la Confesión de Fe de Westminster en este contexto, entonces se ve menos como un credo al estilo de los antiguos credos y más como un documento misional, estableciendo la visión teológica para ese gran proyecto misionero en las Islas Británicas. Esto explica también por qué, además de la Confesión de Fe de Westminster, también la Asamblea elaboró dos catecismos, el menor y mayor, elaboraron estos dos catecismos como herramientas del discipulado de niños, de familias y de líderes de la iglesia. También desarrollaron un libro de gobierno eclesiástico, un salterio metrificado, una liturgia o directorio de adoración. Con todo eso, lo que queremos decir es que ellos entendieron que su misión, su propósito era elaborar un proyecto misional para todas las islas británicas. Y yo diría que nosotros mal interpretamos la naturaleza de ese documento, la confesión de fe, si no lo vemos así. Es decir, esencialmente un documento misional que está proyectando una visión teológica para la obra misionera de discipular la totalidad de las islas británicas. Entonces, hermanos, bajo este concepto, yo hago la pregunta, ¿cuáles son los lineamientos teológicos destacados en la Confesión de Fe de Westminster que sirven esta función de proyectar una visión teológica basada en los fundamentos de la fe, pero que marca e inculca una trayectoria para guiar y conducir esta obra misionera? ¿Dónde podemos encontrar tales lineamientos teológicos o cómo podemos desarrollar esto? Yo quiero sugerir que vemos en la Confesión de Fe de Westminster principalmente tres puntos o tres maneras de concebir
esta visión teológica. En primer lugar, lo que vemos en la Confesión de Fe de Westminster es que nos da una visión teológica pactual. Bueno, pactual no es realmente una palabra en castellano, es de portugués, pero creo que la necesitamos en castellano para expresar la idea de un pacto o lo que tiene que ver con un pacto. Más que cualquier otra confesión o credo, Westminster pone en alto relieve la teología del pacto, la teología bíblica del pacto. Esta teología del pacto es lo que da estructura a toda la confesión de fe y está entretejido en todas las doctrinas ahí, pero principalmente, o tal vez es más conocido por dar estructura a la soteriología reformada, es decir, la doctrina de la salvación, dando forma a su doctrina de la predestinación en Cristo, la doctrina de la regeneración, la justificación solo por la fe, la santificación, etc. No podemos entender estas doctrinas y la doctrina de la salvación en general sin entender la doctrina del pacto. No podemos entender la doctrina de la propiciación de Cristo sin entender la doctrina del pacto. En otras palabras, esta doctrina del pacto está entretejido en todas partes de la confesión de fe de Westminster. Pero yo quiero explicar la importancia de esto en otro sentido más. Además de formar parte de la estructura de las varias doctrinas ahí, también todo lo que dice la confesión de fe sobre los sacramentos, por ejemplo, está basado en la doctrina del pacto. Todo lo que dice acerca del magistrado civil está fundado sobre la doctrina del pacto, y espero hablar un poco más sobre esto más tarde. Pero más que esto, más que sea algo de la estructura de la confesión de fe, la doctrina del pacto da forma a una filosofía de la historia que está implícita en esta confesión. Es decir, para repetirlo, da forma a una filosofía de la historia. Nos hace entender la gran historia épica del mundo. Insiste que la salvación del ser humano no es un tipo de ilustración o iluminación gnóstica que solo requiere la transmisión de ciertos principios o proposiciones o ideas abstractas. Más bien, la historia del pacto, la historia desde el inicio hasta el final de la Biblia, la historia del pacto nos lleva del primer Adán al último Adán, del huerto de Edén al huerto urbanizado en la ciudad de Dios en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21 y 22. Nos lleva del matrimonio de Adán y Eva a las bodas del Cordero en Apocalipsis. Si tuviéramos más tiempo, me gustaría mucho hablar sobre este tema porque creo que es muy importante entender cómo es que esta historia o esta gran narrativa, cómo es que esta historia forma nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra cosmovisión. Me gustaría, por ejemplo, explicar un poco más cómo es que esto se relaciona con los estudios antropológicos y psicológicos de las últimas décadas que nos explican ahora por qué es tan importante que esta gran narrativa o saga o épica, que esta gran narrativa forme nuestra mente y nuestra cosmovisión. El ser humano no puede funcionar en el mundo sin que alguna gran narrativa le oriente y dé sentido al mundo en que vivimos.
La narrativa que da forma a nuestra mente nos permite comprender el propósito del mundo entero y nuestro propósito dentro de este mundo. Por eso es importante que nosotros tengamos la narrativa correcta y bíblica en la formación y dirección de nuestras personas, nuestras familias y también de nuestras iglesias. En este sentido, toda la doctrina del pacto en la Confesión de Fe de Westminster sirve para dar sentido, propósito y dirección en una clara visión teológica. Pero más que esto, la visión teológica de la Confesión de Fe de Westminster, más que ser una visión teológica pactual, también es una visión teológica sacramental. Déjeme explicar qué quiero decir con esto. No es algo nuevo decir que la doctrina del bautismo o de la cena del Señor, que estas doctrinas se basan en la doctrina del pacto. Podemos estudiar las conexiones entre la circuncisión o los varios ritos de purificación en agua y los varios sacrificios, todo del Antiguo Testamento, y ver cómo es que el Nuevo Testamento nos obliga a interpretar los sacramentos en estos términos del Antiguo Testamento. Pero es importante notar que los teólogos de Westminster también ven estas ordenanzas del Señor como sacramentos. Algunos no quieren usar la palabra sacramento. Algunas iglesias solo hablan de tener las ordenanzas. Pero es interesante notar que los teólogos de Westminster, ellos querían insistir que no solamente son estas cosas ordenanzas del Señor, sino también son sacramentos. Y quiero explicar qué queremos decir con esto. Al decirlo así, estamos hablando de la función de un sacramento de colocarnos o injertarnos dentro de esta gran narrativa bíblica del pacto. Es decir, ¿cómo podemos nosotros empezar a sentir nuestra parte en esta gran historia? ¿Cómo es que nosotros podemos sentir como parte de esta narrativa, no solo para entender el propósito del mundo, sino para empezar a ver nuestro propósito, mi propósito dentro de esta gran narrativa? Bueno, son precisamente los sacramentos que nos ayuden en esto. La mejor manera tal vez de ver esto es considerar la conexión que hace Westminster, la conexión que hace entre el Día del Señor y el culto dominical. Vemos esto explícitamente en el capítulo 21 de la Confesión, donde la Asamblea insiste en tratar el día domingo en el mismo capítulo y en conexión con el culto. ¿Por qué no se dividió en dos capítulos distintos? ¿Por qué pensaron en juntar estos en un solo capítulo? Es porque ellos tienen esta visión teológica sacramental que ahora quiero explicar. Algunos, cuando pensamos en la doctrina del día de reposo en la confesión de fe y la teología de Westminster, algunos critican la Confesión de Fe de Westminster por su doctrina del día de reposo y lo toman como si fuera una clase de legalismo o una clase de judaísmo cuyo único propósito era prevenir toda diversión en el día domingo. Casi como para garantizar que cada día domingo sería lo más aburrido posible. Eso es el concepto que muchos tienen de la doctrina de la confesión. Se interpreta como si su principal preocupación fuera el asunto de un reposo solamente físico, pero la verdad es muy distinta. Para la Asamblea de Westminster, el descanso o el reposo principal del día domingo no es física,
sino escatológica. Es un anticipo del reposo eterno en la presencia de Dios, en la adoración eterna. El día del Señor es, es el día futuro de juicio, cuando Dios reivindica a su pueblo y invita a su pueblo a las bodas del Cordero. El día debe ser una gran fiesta espiritual, porque es el día en que participamos anticipadamente en las bodas del Cordero. En este sentido, entonces, el sacramento o los sacramentos nos injertamos en esto. Y el día domingo, lo que hacemos en el día domingo es una participación por, anticipado de lo que viene en el gran día del Señor, en el futuro. Tal vez podemos decirlo así. El bautismo marca la entrada mística al nuevo mundo o la nueva creación. Por eso siempre se ha asociado el bautismo con la regeneración, entre comillas, como el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hay que comparar San Mateo 19:28 con Tito 3:5. San Mateo 19:28 con Tito 3:5. Uno está hablando del bautismo como las aguas de regeneración, pero el otro está hablando de la regeneración como el tiempo del futuro, cuando Dios restaura todas las cosas. El bautismo, entonces, marca nuestra entrada en ese nuevo mundo y en la nueva creación. El día del Señor, de la misma manera o del mismo estilo, el día del Señor, domingo, señala una entrada mística en el día de juicio. La liturgia dominical, de la misma manera, señala participar de forma mística en la última y final renovación del pacto en el postrer día. Y así también en la Santa Cena. Nosotros estamos participando anticipadamente en las bodas del Cordero. Un sacramento, entonces, sea el bautismo que nos injerta en el tiempo de la regeneración, o sea el día del Señor, que es el anticipado del gran día del Señor, o la liturgia del culto, que es una participación anticipadamente en el último, el final, renovación del pacto, o la Santa Cena como una participación anticipada de las bodas del Cordero. En todo esto, lo que estamos viendo es que el propósito de un sacramento es que nos injerta en esta gran narrativa, esta gran historia, esta gran épica o saga que Dios está desarrollando desde el huerto de Edén hasta el nuevo Edén, uh, la Jerusalén celestial, cuando baja del cielo. Esta también fue la doctrina de Calvino. No era algo nuevo para Westminster, pero Westminster lo expresa en una visión teológica que inculca y conduce un nuevo movimiento misional en las Islas Británicas. Hay muchas aplicaciones prácticas de esto para nosotros en nuestro día. Si hablamos de un calvinismo litúrgico, en vez de solamente un calvinismo soteriológico, un calvinismo litúrgico de ese tipo siempre insistirá que toda adoración corporativa y bíblica en el día del Señor, domingo, constituye esta participación escatológica, y así rechaza totalmente el modelo de culto que, por un lado, lo ve como entretenimiento religioso o como si fuera un concierto musical nomás. O, por el otro lado, otro modelo como si fuera nada más que una academia
bíblica, en que la prédica sea algo casi totalmente académico, con poca aplicación práctica a la gente, o un culto como si fuera una clase de la academia bíblica, haciendo que todo se concentra en la transmisión de ideas y proposiciones abstractas en el sermón. Entonces, tener esta idea, este calvinismo litúrgico, o podríamos decir este westminsterianismo litúrgico, nos explica cómo es que los sacramentos de Dios nos injerta en la historia bíblica, la gran narrativa bíblica, y así nosotros encontramos no solo el propósito de la historia del mundo, sino encontramos nuestro propósito, el propósito de nuestra misión dentro de esta gran historia. Ahora, quiero terminar con un tercer punto. No solamente vemos que esta visión teológica es pactual y sacramental, sino que también la visión teológica de Westminster también es eclesial. Es decir, la Confesión de Fe de Westminster pone en alto relieve la visible catolicidad de la iglesia. Catolicidad significa universalidad. No está hablando de Roma, sino la universalidad de la iglesia. Es decir, la unidad de todo cristiano y toda iglesia verdadera en todo lugar, en todos los tiempos. Eso es importante. Muchos protestantes, o al menos muchos evangélicos en nuestro día, hablan de esta distinción que es bíblica y es una distinción que se encuentra en Westminster, pero hablan de la distinción entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Pero normalmente eso es solo para aclarar que todos que profesan ser cristianos y que son miembros de una iglesia no necesariamente son salvos. Ser miembro de una iglesia no te asegura de tu elección. Eso es cierto. Eso es correcto. Pero cuando Westminster habla de esta distinción entre la iglesia visible e invisible, quiere decir algo más que solo esto. La Confesión de Fe de Westminster, como dije, también habla de esta distinción, pero no es como muchos piensan, que la iglesia visible no importa. Eso es como muchos hablan, como si la iglesia visible no importa, o que uno puede rechazar membresía en una iglesia visible y decir, pero soy miembro de la iglesia invisible. Bueno, eso no es la doctrina de Westminster. Más bien, la doctrina de Westminster insiste que esto no puede ser. En el capítulo 25, sección 1, la confesión insiste que la iglesia invisible todavía no existe como tal, porque la iglesia invisible consiste o consistirá de todos los elegidos, incluyendo a los que aún no han nacido. Es la iglesia como se verá en el futuro, en el día de juicio, librado de toda hipocresía, y una vez que todos los elegidos de Dios sean cosechados. En la sección 2 de ese capítulo 25, dice además que fuera de la iglesia visible no hay posibilidad ordinaria de salvación. Fíjense en esto. Fuera de la iglesia visible, no solo invisible, fuera de la iglesia visible no hay posibilidad ordinaria de salvación. Esto tiene dos implicaciones muy importantes para nuestra visión teológica. Primero, no debemos menospreciar la membresía, el ministerio, la disciplina
de la iglesia visible. Es el instrumento de Dios por medio del cual Él avance su reino en el mundo. Puede haber posibilidad extraordinaria de salvación fuera de la iglesia visible, pero solo son casos excepcionales y no normales. La Confesión de Fe de Westminster diría que normalmente aquella persona que rechaza congregarse y someterse a la disciplina de alguna iglesia cristiana solo está manifestando ser hipócrita y no cristiano. Calvino, en el mismo sentido, Calvino citó al padre de la iglesia del tercer siglo, Cipriano, con aprobación, diciendo: aquel que quiere tener a Dios como padre debe tener también a la iglesia como su madre. Es decir, tanto Calvino como los teólogos de Westminster entendieron muy bien la importancia de la iglesia visible como una iglesia católica, es decir, universal, una iglesia en que Dios está realizando sus propósitos, o por medio de que Dios está realizando sus propósitos en el mundo. Y una segunda aplicación de esto es hablar de la unidad visible de la iglesia y de la gran importancia de esta unidad. Es nuestra obligación mantener comunión con todo cristiano verdadero. Tal vez detestamos mucho de su doctrina o práctica, en otra denominación puede ser, pero si es realmente un creyente en Cristo, no podemos esquivar de nuestra responsabilidad de amarlo, orar por él y mantener comunión con él. Por eso, yo quiero preguntar, ¿están en sus iglesias, están orando regularmente por las otras denominaciones de cristianos en sus cultos, en sus otros servicios de oración? Tratamos de hacer esto siempre en nuestras iglesias. Alguien me preguntó una vez: pastor, ¿por qué estamos orando por la competición? Tuve que decir, pero no son competición, son nuestros hermanos. Somos hermanos de la misma iglesia y compartimos la misma misión. La iglesia es la madre espiritual de todos los creyentes. Entonces, si compartimos la misma madre, entonces debemos mantener la comunión. Y en ese sentido, entonces, podemos ver cuán grande es la importancia que Westminster pone en la catolicidad de la iglesia, es decir, su unidad y también la visibilidad de la iglesia en el mundo. Y no solamente dar pretextos de no buscar unidad diciendo, bueno, en la iglesia invisible estamos perfectamente unidos. Eso es una excusa de no buscar, no trabajar y esforzándonos más para lograr la unidad visible de la iglesia. Y otra cosa más que quiero mencionar en esto es algo que vemos en la Confesión de Fe, capítulo 31. Ahí vemos lo que quiere decir Westminster acerca de la separación de la iglesia del Estado civil. La separación de la iglesia del Estado civil. En un sentido sí, en otro sentido no. La confesión insiste en la separación de iglesia y Estado en el sentido de que la iglesia no administre el Estado, ni el Estado administre a la iglesia. En ese sentido, son dos esferas distintas. Pero Westminster insiste en la unidad de la iglesia y el Estado en otro sentido, en el sentido de que el Estado civil tiene que reconocer y someterse explícitamente a Cristo. Nuestra proclamación
es del señorío de Cristo sobre todas las cosas. El señorío de Cristo incluye toda esfera pública y privada y no permite ninguna área secular que no lo reconozca, o ningún ambiente o ningún lugar donde Cristo no debe entrar. En este sentido, diríamos que los miembros de la iglesia incluyen mucho más que solamente personas naturales e individuales, sino que también se apoya esta doctrina se apoya implícitamente en la idea pactual de los varios tipos de personas, tanto jurídicas o corporativas como naturales e individuales. Es decir, cada familia es una persona. Cada ciudad es una persona, nación, empresa, universidad, etcétera. Todas estas cosas son personas corporativas o jurídicas, y así como personas tienen que someterse a Cristo. Estas personas jurídicas como naturales, estas personas corporativas como individuales, todos tienen que someterse a Cristo. Todos tienen que reconocer su señorío. Todos deben confesar explícitamente su fe en Cristo y reconocer su señorío sobre todo, sobre toda área. En este sentido, los miembros de la iglesia incluyen tanto personas naturales como jurídicas. Y para nosotros, cuando la Gran Comisión nos manda discipular a las naciones, para mí es algo muy curioso cómo es que tomamos esto solamente como discipular a individuos, cuando está diciendo explícitamente que no debemos contentarnos en solo discipular a individuos, sino debemos discipular a naciones, las mismas naciones que Satanás quiso dar o ofreció a Cristo en Mateo 4, las mismas naciones que el Padre le prometió en el Salmo 2. Entonces, hermanos, la Confesión de Fe de Westminster nos da esta visión teológica eclesial que reconoce la catolicidad de la iglesia, pero también reconoce que la iglesia no solamente es el conjunto de personas, individuos que se reúnen para adorar a Dios en el día domingo, sino también es la sociedad de todos los creyentes, es la personería jurídica de todas las diferentes instituciones de los cristianos: familia, ciudad, nación, empresa, universidad, etcétera. Todos están sujetos al señorío de Cristo. Para Westminster era inimaginable que el Reino Unido no se someta explícitamente a Cristo. Como mencioné al inicio, la asamblea se veía como la continuación del proyecto de que Martín Bucero presentó 80 años antes al rey Eduardo para la evangelización, el discipulado y la reforma cristiana de toda Britania. Lo hizo en su libro de Regno Christi. Era un plan misionero para discipular a todo el reino. La aplicación de esto es el rechazo total de cualquier tipo de gnosticismo, y yo diría que en nuestro día este gnosticismo está por todos lados en las iglesias. Pero esto implica un rechazo total de cualquier gnosticismo que no ve a la iglesia como una realidad social y política y no solo individuo, o que queda contento en proclamar el evangelio solo a las almas de individuos, o que no acepta una forma de espacio secular en que las pretensiones de Cristo no se proclaman. La Asamblea de Westminster
insistió con Abraham Kuyper hace unos siglos después, cuando dijo: no existe ni 1 milímetro cuadrado de todo el universo sobre el cual Cristo no proclama mío. En conclusión, la Confesión de Fe de Westminster es distinto de todos los credos, los demás credos de la Iglesia, en el sentido de que se debe considerar como más que solo un credo que habla de los fundamentos o las bases. La Confesión de Fe de Westminster es un credo, pero es más. Definitivamente menciona los fundamentos, pero también nos da una visión teológica. Esta visión es pactual, sacramental y eclesial, y así orienta, direcciona y conduce la obra de discipular a otras naciones más para ser incluidas entre la herencia que el Padre ha preparado para su Hijo. En Salmo 2, de 7 a 8. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.